Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Recordaros que podéis encontrarme en Instagram, en Salitre en Vena, y ahí, pasarme qué os parece estos podcasts, si tenéis alguna idea o alguna cosita que os apetezca escuchar, y un poco, estar en contacto para cualquier consulta que podáis tener sobre lo que vamos hablando. En el podcast de hoy vamos a hablar de algo que estamos ahora mismo en auge, es una moda que no para de crecer y que creo que engloba un poquito todos los deportes, por lo que me gusta un poco la idea de hablar algo que puede coger tanto al kite como al windsurf, al wing o incluso al paddle, ¿no? Hoy vamos a hablar de hidrofoils, pero tampoco voy a ponerme muy técnico, sino un poquito más hablar de lo que ha sido mi experiencia dentro de este mundillo y un poco, comentar las sensaciones que yo he tenido con los diferentes foils que he ido probando, ¿no? Al final yo creo que esto, más que dar detalles técnicos, que todos tenemos acceso a todas esas fichas que van sacando las marcas, que siempre al final dicen lo mismo todas de los diferentes foils. Un poco lo que quería transmitiros es lo que os digo, las sensaciones que yo he llegado a tener en cada hidrofoil que he ido teniendo debajo de los pies y un poco en cada momento que he sentido, ¿no?, con ellos. Deciros que yo empecé con el foil ahora ya unos 7 años o así con el kitesurf y ahí estábamos en prueba, ¿no? Estábamos probando diferentes foils hasta que fueron afinando un poquito a lo que eran los foils de competición, pero que eran foils muy finos, con un mástil muy largo, o sea, andábamos con mástiles de 1 metro, foils que eran súper finitos, muy competitivos, entonces llegaban a muy altas velocidades y era, la verdad que eran cohetes en el mar, ¿no? Pero creo que lo que hay ahora mismo en el mercado no va demasiado por esa línea, o por lo menos esa línea está siendo muy específica de competición y no es para todo el mundo. Entonces esa etapa la vamos a dejar ahí, como que estuve sufriéndolos unos 2 o 3 años en competición en kite, en foil, y es muy divertido porque la verdad que el que pueda hacerlo en kite es una pasada el foil. Si cogéis algún foil de competición veréis que las velocidades que se cogen es de locos, pero ahora mismo en el mercado están habiendo muchísimos hidrofoils que tienen una gama enorme de alas, ¿no? Yo, como os digo, no soy demasiado friki ni me he puesto demasiado en ver qué tipo de configuraciones van mejores o peores, sino que un poco me he ido comprando el material conforme a mí me apetecía hacer una disciplina u otra, ¿no? Entonces, como os comento, hace unos 2 años, un par de veranos, comencé con el wing y es donde volví a retomar el hidrofoil después de un par de años de parón, remando, haciendo paddle, y opté por un foil grande, muy grande. Entonces me compré un mástil de, creo que eran 70 centímetros y un foil de 2000, la frontal era de 2000. Al final buscaba un hidrofoil que me sirviese un poco para aprender a hacer wing y que tuviese muchísima sustentación, ¿no? Para el que esté poco puesto en foils, un poco los rangos que se suelen mover, los XL, van entre 2400, 2000 de área de la ala frontal, y ya de ahí vamos bajando, ¿no? Por ejemplo, 1800, 1500 es una L, 1500, 1200 ya empiezan a ser más pequeñitos, y 1200 para abajo tal vez son de surf o son de kitesurf, un poco ya más para rendimiento de alta velocidad, ¿no? Entonces, yo comencé con un 2000, ya, tenía algo de bagaje en hidrofoil, como os decía, pero me apetecía un poco tener un foil que me sirviese, para coger ondas pequeñitas, para hacer un poco de paddle surf con el foil, ¿no? Y, las sensaciones fueron muy buenas. Al final estuve con eso todo un verano y aprendí wing muy cómodo, muy fácil. Empecé incluso a remar ondas de las típicas que llegan a la playa de barcos o cositas así, y aprendí a volarlo, ¿no? y a ir sin nada, ¿no? Cuando digo sin nada, al final también es que cuando hacemos un deporte u otro,
es decir, hacemos kitesurf o windsurf o wing también, pues un poco lo que hacemos es como ir en una palanca, ¿no? Ir como en contra, digamos, nosotros hacemos como una palanca contra el foil y nuestra ala, ¿no? Entonces va un poquito como tumbado hacia atrás, es decir, ya un poquito de escora, y eso lo que hace es que yo pues tenga bastante más equilibrio, ¿no? Esto es como en el pádel apoyarse con el remo en el agua, pues esto nos da un poquito de equilibrio. Claro, al hacerlo sin nada, es decir, a remo, digamos que el foil trabaja más plano y la verdad es que se vuelve un poco más complicado. Entonces, bueno, comencé a hacer un poquito de sub olas, empecé a hacer un poquito, como os digo, de coger ondas, aprender a hacer el bump. Y bueno, la verdad que muy chulo, muy divertido, aprendes mucho esa técnica, ¿no? Pero es verdad que cuando ya pasa un poquito de tiempo, este 2000 se te queda excesivamente grande, ¿no? Al final las diferencias que empiezan a haber entre foils con un ala frontal muy grande a más pequeñitos, realmente es que el grande tiene una mayor sustentación, es más sencillo de sacarlo, necesitas menos velocidad, pero también colapsa antes. O sea, tú la sensación que tienes cuando comienzas a hacer, por ejemplo, un poquito de wing, coges un plus de velocidad, tienes la sensación de que el foil no puede correr más, como si se te enganchase algo en el foil y ya no quiere correr más, ¿no? Igual que si coges una ola y es un poco vertical de más, notas que tienes que estar pisando la tabla muy delante para que esta pues no se quiera volar, ¿no? Entonces, como os digo, es un foil que si sois un poco waterman y ya domináis varios deportes, probablemente se os quede corto muy pronto, ¿no? En mi caso lo que me pasó es, como os digo, estuve todo un verano con él. El wing pensaba que me iba a costar un pelín más, pero lo aprendí muy rápido. Y entonces pues enseguida me empecé a quedar ya que hacía maniobras de giros, hacía cositas y ya me aburría un poco de ir tan lento. Y bueno, no le vi el plus, ¿no? Entonces, bueno, se lo dejé aparcar el juguete y ya el verano siguiente, más bien primavera, esta marca, Axis, sacó alas más pequeñitas. Entonces, bueno, pues Xavi de Wind Paradise me dijo que tenía un ala, que era el que utilizaba él, de 1400, y decidí bajar. Y ya pues cambió otra de la película. De repente mi foil corría muchísimo, en Wing era muchísimo más divertido, en downwind me permitía correr mucho más, por lo que me permitía coger mejores olas. Entonces noté que esa evolución era infinito mejor. Claro, qué suerte tuve que mi hidrofoil era modular, es decir, mi mástil era una pieza, mi fuselaje, que es lo que une las dos alas con el mástil, era otra pieza, y por otro lado está el ala frontal y el ala trasera, ¿no? Al tener un poco, digamos, todo desmembrado, pues tú puedes cambiar el ala frontal, puedes cambiar el mástil, puedes coger otro fuselaje, pero como os digo, para mí lo que más se nota sin duda es el ala frontal, para sobre todo las diferentes sustentaciones y velocidades que podéis llegar a sentir, ¿no? Entonces, bueno, una gran elección sería esto, a no ser que tengáis súper claro que queráis algo, pues eso, de una sola pieza o de dos, porque buscáis un rendimiento específico, ¿no? El caso es que metí 1400, me volvió a enganchar el wing, me volvió a enganchar el poder probar downwinds. Bueno, la verdad que cambió otra vez el deporte, ¿no? ¿Qué me pasó? Que me vine arriba y empecé a hacer maniobras en wing y entonces quise un foil un pelín más pequeño, ¿no? Y me fui a 1260, un F1 y bueno, genial, podía saltar mucho más alto en wing, podía generar mucha velocidad, etcétera, pero ya iba un poco más hipotecado, ¿no? En vientos flojos, mi foil ya no despegaba tan cómodo. Entonces ya empecé a ver un poco las limitaciones, ¿no? De decir, ostras, necesito mucho viento, necesito bastante ola para que esto me empuje. Entonces, como os digo, estos rangos lo que van a hacer es que tengáis un foil un poco limitado, ¿no? Entonces,
Ahora mismo, fijaros, he vuelto a 1500, he vuelto a no quiero ni un extremo de 2000, que es un foil lento y facilón, ni uno pequeño que no me permita disfrutar de todas las condiciones. Ahora estos últimos días hemos estado haciendo downwind con el wing y es una sensación muy chula porque unes el poder correr con wing, que es algo muy divertido, poder navegar con wing, a también poder unir la sensación de desventar el ala e ir, digamos, surfeando las olas dentro del mar, e ir bajando esos bumps, esos downwinds que hacemos con paddle surf, pero con foil, ¿no? Claro, 1500 tiene una configuración muy cómoda para, digamos, tener lo mejor de cada lado, poder correr con un wing, poder jugar con un downwind de este estilo, ¿no? Pero también tiene un límite en el que estás a punto de volar y no volar, que digamos que es ese momento en el que el foil ya quiere empezar a quedarse ingrávido, ¿no? Que es bastante bajo, no necesitas una velocidad muy alta para volar con este foil, ¿no? Entonces, para mí ha sido un acierto el encontrar mi medida, ¿no? Porque yo soy grande, peso bastante. El encontrar mi medida de ala frontal para poder un poco, pues, conseguir este compromiso, ¿no? Entre velocidad y sustentación. Claro, ahora diréis, claro, es que no puedes estar probando tantos hidrofoils hasta saber dónde estás. Yo, si empezase ahora con lo que sé, no tendría ninguna duda. Me compraría un foil, como os digo, modular, algo que podáis ir cambiando las piezas. El aluminio va genial, sobra, no sé qué vais a hacer los bestias, pero como os digo, tardaréis como poco un par de años en poder forzarlo como para que el aluminio se fastidie. Y me empezaría con un 2000 y tendría en vista un 1500, un 1400 largos para, bueno, pues tener dos configuraciones de ala que me permitan disfrutar condiciones muy suaves y condiciones un poco más extremas, ¿no? Al final es un mundillo, ¿no? Y tenéis que enfocar muy bien hacia dónde queréis ir. Yo en mi caso tenía claro que me apetecía, pues, sobre todo hacer downwinds. Me parece una de las disciplinas más divertidas y donde más aprendes en el mar, ¿no? Entonces buscaba ese compromiso entre que me sustente pero me genere velocidad. Entonces un 1500 lo veo muy acertado. Ahora bien, entramos en otro dilema, que es la forma del ala frontal, ¿no? Habréis visto que hay un montón de alas que tienen como forma un poquito más de U, ¿no? Que tienen así como más curvita, y otras que son más planas. Yo comencé, como os digo, con un 2000, con esta forma de U. Es un foil muy agradecido, va muy bien cogido al agua cuando no llevas velocidad. Pero ahora, después de haber probado de aspect radio alto, que son estos planos, ¿no? He vuelto a estos más sencillitos con esta forma de U y ya he encontrado las diferencias, ¿no? Al final, hasta que no vas catando un poco todo, no lo notas, que es lo que yo creo que es lo más chulo de esto. Y un poco la sensación era que un aspect radio alto, estos planos, la velocidad que puedes generar y el movimiento que le puedes hacer brusco de un lado a otro es mucho mayor, ¿no? Al final es un foil que va muy bien encarrilado en el agua y que no te falla. Enseguida que quieres hacer un movimiento va bien cogido al agua, vas carveando sobre el agua y, como os digo, no os hace ningún extraño el foil bajo el agua. Y en cambio estos que tienen la U, ¿no? Pues son más sencillitos, son como más armónicos estos giros. No te hace tanta sensación de volcar, es un foil que enseguida va bien cogido al agua, pero como os digo, ahora que he estado un poco haciendo downwinds y carveando en el agua, sí que en los giros bruscos enseguida el foil te quiere derrapar. Entonces, bueno, pues son pequeñas sensaciones que tienes que pueden hacer que en alguna sesión pues tal vez te veas más fastidiado, ¿no? El caso es que, bueno, si, como os digo, si yo empezase, me haría un quiver, sin dudarlo, de un 2000. Tendría en vista que mi hidrofoil tuviese la opción de comprar una ala frontal y poner un 1500 más o menos, y tener estas dos configuraciones, ¿no? Para un hidrofoil ya para mucho tiempo. En cuanto a mástiles, tampoco os volváis muy locos. En paddle surf, paddle y wing solemos llevar entre 70 a 80, pero yo me decanto por esos 70-75
porque no necesitamos ir demasiado arriba. Al final en kite, por ejemplo, o en windsurf, sí que, como os digo, hacemos una palanca muy fuerte del foil contra la vela, y esta palanca al final hace que yo tenga que estar más arriba y más tumbado, ¿no? Entonces sí que necesito un foil de 90 o de incluso 1 metro, pues para que esta palanca sea muy efectiva, ¿no? Pero en nuestro caso, el wind, el paddle, que el foil va bastante planito, o incluso estos hidrofoils en kite, si no vais a forzarlos demasiado, son súper cómodos también. Pues como no llevamos esta palanca, es súper innecesario llevar un tan hundido, ¿no? Nuestro hidrofoil. Entonces yo, en mi experiencia, 70-75 es una medida muy cómoda, es una medida que no me da por saco para entrar al agua, tengo que irme a Cuenca a salir porque cubre un montón y tal. Y en el caso de, bueno, que ya queráis algo muy específico, pues ya sí que os toca ir a morir a algo para eso, ¿no? Pero en algo polivalente yo no me movería de esos rangos. Y bueno, tampoco quería hablar muy técnico sobre esto, quería comentaros un poquito pues las sensaciones que he tenido yo con los foils y un poco pues esta evolución que he ido siguiendo yo y a dónde acabo cayendo a morir, ¿no? A estos rangos. Y espero que os ayude pues para que si estáis dudando en qué hidrofoil compraros o no, pues un poco ir al grano y no fallar. Así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.